que para nosotras como profesoras de educación diferencial en formación, todo lo que se refiere a necesidad especial y o discapacidad es sumamente importante, ya que siempre trabajamos con niños, pero nos parece importante la idea de conocer cómo usted ha podido superar las barreras que ha tenido a lo largo de su vida y cómo ha podido llegar a un cargo tan importante, superando todas las expectativas que han tenido ciertas personas ante usted, y todo esto gracias a su persistencia. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué tipo de discapacidad posee y hace cuánto tiempo convive con esta? Bueno, es una discapacidad visual y yo nací con cataratas. A los 3 años me operaron y en esa época lo que se hacía era quitar el cristalino y no reemplazarlo. Por lo tanto siempre tuve baja visión. Una visión subnormal, pero la verdad es que suficiente como para toda actividad común, ¿no? Jugaba fútbol, en bicicleta. Lo único sí que necesitaba usar lentes y me sentaba en el primer asiento en el colegio. Después partí a los 15 años con un glaucoma y eso fue haciendo que mi nivel de visión fuese sostenidamente cayendo en el tiempo. Ya eso ya de los 21 años aproximadamente ya tengo el nivel de visión que tengo actualmente. Yo tengo 44 hoy día, así que... Ah, wow, igual es súper joven. 23 años más o menos en la situación actual, aproximadamente. Ya. La segunda pregunta es, ¿siente que se le ha dificultado en algún periodo de su vida? La verdad es que no, o sea, para mí el tema de la discapacidad visual nunca fue tema. Así que, o sea, había que estudiar, estar en el colegio, mi familia es bien exigente desde el punto de vista académico, así que las exigencias eran equivalentes para todos. Había que entrar a la universidad, ¿no es cierto?, y terminar una carrera profesional. Por lo tanto, en realidad no tuve la sensación de que esto era un impedimento, sino que más bien la sensación, o más que la sensación, la decisión de tener que generar estrategias distintas, caminos alternativos, ¿no es cierto?, que me permitieran alcanzar exactamente lo mismo. Pero es eso, es una adecuación de cosas. La tercera pregunta dice, ¿cómo enfrentó esta barrera durante su escolarización y su proceso de formación docente? La verdad es que primero, ¿no es cierto?, con apoyos visuales importantes, telelupas y otras tecnologías disponibles, y luego adaptando un poco particularmente las evaluaciones. En la universidad, ya en este último periodo, rendí algunas evaluaciones orales, otras evaluaciones escritas, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de prueba o de curso. Y en otros casos con asistencia, sobre todo en aquellas evaluaciones donde era necesario, no sé, nosotros los ingenieros comerciales tenemos un curso de evaluación de proyectos, por ejemplo, que es un curso donde uno tiene que trabajar mucho con números, llenando tablas y determinando si el proyecto eso no económicamente y financieramente viable. Entonces eso requería de alguna forma alguien que estuviese al lado mío, donde yo le dictaba todo lo que tenía que hacer, los cálculos que tenía que hacer. En el fondo era mi escribano, ¿no? Desde el punto de vista del estudio, siempre estudiando con compañeros, ¿no? Siempre, además fui muy bueno para las matemáticas, entonces siempre tuve algo que ofrecer. A mí me iba muy bien en economía, en contabilidad, en finanzas, y con eso apoyaba a mis compañeros, que en general son las asignaturas que al resto de las personas más les cuestan. Entonces siempre hubo un intercambio. Yo necesitaba de ellos de alguna forma apoyo en aquellas asignaturas donde había que leer mucho más, bibliografía, y hacíamos los resúmenes en conjunto entre todos. Por lo tanto siempre había un intercambio de cosas, ¿no? Lo que hacía una relación bien simétrica. Ya, profe, ahora mi otra compañera, mi compañera Alexia, perdón, le va a hacer 3 preguntas más. Perfecto. ¿Recibió algún tipo de recurso o ayuda frente a su condición? Formalmente no. La época que yo estudié en la universidad en general no había ningún tipo de adaptación. Informalmente sí. O sea, recuerdo en algún momento que necesitaba macrotipos, ¿cierto? Y lo que hacía la universidad era imprimir mis pruebas en un formato más grande, de papel, mucho más grande.
fue fundamentalmente ese tipo de apoyo desde lo informal en el ámbito de lo institucional, pero otro tipo de apoyos en realidad no, ninguno. ¿Cómo cree usted que el sistema educativo le da respuesta a esas necesidades? La verdad es que muy poco. Se está avanzando, pero aún creo que sigue estando vivo la integración escolar, no así la inclusión escolar. Creo que todavía existe una suerte de segregación en las salas de clase. Y por lo tanto no hay docentes que en general estén preparados para adaptar sus estrategias educativas dependiendo de quién son los estudiantes que tienen frente, y por lo tanto haciendo a partir de diferentes estrategias un mismo resultado de aprendizaje con personas que aprenden de manera diferente. Entonces, creo yo que aún estamos en el paradigma de la integración, incluso dentro de ese paradigma con muchísimas dificultades, y nos falta muchísimo por avanzar hacia inclusión escolar. Siempre. Otra. ¿Cómo se orienta cuando está dentro de la universidad? ¿Recibió algún tipo de recurso o ayuda frente a su condición? Formalmente no. La época que yo estudié en la universidad en general no había ningún tipo de adaptación. Informalmente sí. O sea, recuerdo en algún momento que necesitaba macrotipos, ¿cierto? Y lo que hacía la universidad era imprimir mis pruebas en un formato más grande, papel mucho más grande. Fue fundamentalmente ese tipo de apoyo desde lo informal en el ámbito de lo institucional, pero otro tipo de apoyos en realidad no, ninguno. ¿Cómo cree usted que el sistema educativo le da respuesta a esas necesidades? La verdad es que muy poco. Se está avanzando, pero aún creo que sigue estando vivo la integración escolar, no así la inclusión escolar. Creo que todavía existe una suerte de segregación en las salas de clase. Y por lo tanto no hay docentes que en general estén preparados para adaptar sus estrategias educativas dependiendo de quién son los estudiantes que tienen frente, y por lo tanto haciendo a partir de diferentes estrategias un mismo resultado de aprendizaje con personas que aprenden de manera diferente. Entonces, creo yo que aún estamos en el paradigma de la integración, incluso dentro de ese paradigma con muchísimas dificultades, y nos falta muchísimo por avanzar hacia inclusión escolar. Siempre. Otra. ¿Cómo se orienta cuando está dentro de la universidad? Este edificio es bien inmanejable. Arquitectónicamente es muy lindo, pero con o sin discapacidad es un edificio difícil de manejar. Las personas se desorientan, hay personas que se marean incluso, dado que uno pierde un poco la perspectiva donde hay mucho vidrio. Tiene dificultades visuales importantes, pero también para, en mi caso, ¿no es cierto?, que eso no es un problema, ¿cierto?, porque no hay distorsiones a partir de eso. El edificio tiene muchos espacios muy abiertos, pocas referencias desde donde uno podría guiarse. Por lo tanto, en general lo que trato de hacer cuando, por ejemplo, me cambio desde un edificio a otro es bajar al primer piso y de ahí me cambio de ala de edificio. O cuando tengo que ir a Bellavista 2, por ejemplo, prefiero salir de la universidad e ir caminando por Pío IX para volver a ingresar. O sea, se puede manejar, sin lugar a dudas, pero es un edificio en general, con y sin discapacidad, difícil. O sea, que no está adecuado. Yo creo que para mí ni para nadie. Está muy bien pensado para facilitar la circulación, y en eso pensó Bosa, que fue el arquitecto de este edificio, que a eso de la 1 de la tarde, por ejemplo, cuando ya están la mayoría de ustedes que no están en clase y hay el espacio como el almuerzo, es el momento donde más personas están circulando por el edificio, y a pesar de eso el edificio no se ve lleno, dado, ¿no es cierto?, que fue diseñado para facilitar la circulación de un número muy importante de personas. Eso, este edificio lo logra muy bien, pero desde el punto de vista de los desplazamientos, ¿no es cierto?, en otros horarios, desde una ala a otra, o desde el lugar
lugar donde estamos, hacia el fondo de este edificio, es mucho más complejo y lo hace complejo para todos, en realidad. La opinión que le pregunta cualquiera de quienes estudian acá o trabajan acá es que no es un edificio fácil de manejar. Ya. ¿Qué mensaje le enviaría a las nuevas generaciones que, al igual que usted, naciera con esta dificultad? O que presentara algún otro. Sí, yo el mensaje se lo daría en realidad a los familiares, ¿eh? Yo siempre he creído que los principales promotores o los principales que funcionan como barreras es la familia. Es la familia la que protege o permite que la vida continúe como tiene que continuar, que las personas con discapacidad podamos tener una vida, comillas, normal, parejas, hijos, trabajo, estudios, como cualquier persona, y en eso las familias tienen muchísimo que decir en realidad. Entonces mi mensaje tiene que ver con los familiares más que con las personas que viven en situación de discapacidad. Depende de ellos finalmente, ¿no es cierto?, si impulsan hacia una vida plena en términos de derechos o si se convierten en los principales límites de esa situación.